ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Rómulus, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores Pablo Uribe, quien es candidato al Consejo Municipal de Cali por el Partido Conservador y quien ustedes ya conocen porque con alguna frecuencia nos acompaña en este panel. Buenos días, Pablo. Buenos días, José Alberto. Buenos días a las dos personas que nos hacen el honor de acompañarnos hoy en la mesa y a todos los que nos están sintonizando en este momento. Está también con nosotros Orlando Riascos, a quien ustedes también ya conocen, con frecuencia nos acompaña en el programa. Él es una persona vinculada a el espectro político que lidera Angelino Garzón. Buenos días, Orlando. Buenos días, José Alberto. Un saludo a los panelistas también en la mesa y un cordial saludo a todos los clientes y gracias por la invitación. Y nos acompaña David Andrade, que también con frecuencia viene al programa y se ha desempeñado en algunos cargos públicos y es liberal a secas, como le gusta que le digan. Buenos días, don David. Buenos días, José Alberto. Muy temprano en la P27D, a las 6 de la mañana. Hoy sí la tomó tiempo. A las 5:30 funciona bastante bien. Muy bien. El día de ayer hubo noticias inquietantes en Colombia, tan inquietantes que el presidente Santos se regresó de Lima y que se comenzaron a generar muchas especulaciones en torno a si era que todo esto que se llama el escalamiento del conflicto ahora va a entrar de lleno a las ciudades, porque es sintomático que en Bogotá, en dos sedes de la financiera Porvenir, hayan explotado artefactos explosivos que generaron destrozos y generaron heridos y obviamente el pánico normal, el primero en el centro financiero de Bogotá y el segundo en la zona industrial de Bogotá, el uno en el centro norte de Bogotá y el otro en el sur de Bogotá, donde está la industria pesada del país. Esto puede tener muchas lecturas, pero todavía nadie, por lo menos desde el punto de vista de las autoridades, se atreve a señalar con énfasis que son las FARC. Sin embargo, todo indica que hay algún interés de parte de grupos alzados en armas en generar este tipo de acontecimientos. Esto se liga con las recientes declaraciones de uno de los comandantes de guerrilleros de las FARC que acababan de plantear que después del cese unilateral del fuego, pues ellos tendrían que vérselas en diversos terrenos con el enemigo y que esto iba a implicar saldos en vidas humanas de policías y de militares. Situación o expresión que también ha generado bastante escozor por parte de la opinión pública y del gobierno. ¿Qué significa para el estado del arte del proceso de negociación con las FARC lo que está pasando? Recientemente Tumaco, Putumayo, Buenaventura, ahora esto que se ve venir. Y yo quiero comenzar por pedirle a Pablo Uribe que nos dé una primera opinión. Pues yo creo que primero hay que darle un compás de espera para saber exactamente quién fue el que puso las bombas. No se pueden tomar decisiones a la ligera sin conocer quiénes fueron los responsables y por qué lo hicieron. Pero yo sí quiero dejar algo muy claro, que estas son las mismas tácticas que usaba Pablo Escobar. El terror, utilizar la violencia visible, utilizar el temor para obligar a un Estado elegido democráticamente a que haga lo que él quería. Quien quiera que haya sido el que hizo esto, está utilizando las mismas tácticas que usaba Pablo Escobar para atemorizar a un Estado legítimo y para obligarlo a hacer su voluntad, y eso es algo que no podemos permitir.
porque en Colombia el gobierno solamente le tiene que responder al pueblo y a las leyes, no a los caprichos de los violentos. Bueno, además de lo que implica un atentado de estos en cuanto al susto y la paranoia que genera en la comunidad, Orlando y David, también ayer salió el informe de los biólogos del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional, que no es precisamente una universidad privada, es una universidad pública, y dice que faltarán 15 años para que se recupere, y no con seguridad, la biodiversidad en la zona de Tumaco, por los graves estragos que generaron los derramamientos de petróleo en esta zona. No, frente al primer caso, el tema de Bogotá, yo creo que pues ya las autoridades, digamos, como los servicios de inteligencia, han orientado el que no se diga quién es el culpable. Pues hasta ahora los servicios de inteligencia no dicen, pues como decían anteriormente, que eran la FARC, porque lo primero que se escuchaba siempre, bueno, son la FARC, y seguramente algunos lo atribuirían a Petro, porque también todas las cosas malas de Bogotá se las atribuyen a Petro. Yo creo que ahí hay un cambio, digamos, en el mensaje que está dando el gobierno, y no atribuirle esto, digamos, a la guerrilla de la FARC o al ELN, o se dice pues que pueden ser las BACRIN o que puede ser el narcotráfico. Entonces ahí hay una pausa. Yo creo que todo esto de la violencia le hace daño al proceso de paz, que está en su peor estado en ese momento, o sea, desgastado por una actitud equivocada de las guerrillas de la FARC, yo sí lo quiero decir, reiteradamente generado por unos hechos, digamos, el asesinato de los militares, luego el bombardeo que hizo el ejército a un campamento de la FARC, luego el tema de dejar la tregua unilateral que tenía la guerrilla de la FARC, pero en vez de fortalecer el diálogo, la civilidad, los encuentros, la política de la FARC, han privilegiado, digamos, la agenda militar, que me parece absolutamente equivocado, porque eso hace restarle credibilidad al proceso, y quien lo creyera, o sea, debilitan al amigo interno que se llama el presidente Santos, con el que van a lograr acuerdos, y fortalecen a quien ellos denominan que es su enemigo y que está acentuando el tema de la guerra, que es al señor Álvaro Uribe, y le da elementos de discurso para los que quieren la guerra en ese país. Entonces me parece que es la actitud muy equivocada, porque lo que hemos querido en ese país siempre es que haya más democracia, que haya la paz y que haya una negociación seria, pero hoy ese proceso se ve absolutamente debilitado por lo que está sucediendo en el Pacífico, como usted nos menciona, que es un atentado gravísimo contra la nación, es un atentado contra el medio ambiente, contra la gente, y por supuesto luego Bogotá solamente nos deja desconcierto, porque ya pues hasta alturas de la vida en otros gobiernos ya se hubiera dicho que era tal fuerza o tal sector, pero hoy los servicios de inteligencia del mismo Estado dicen, no, calma, tranquilos, no digamos todavía quién es, porque eso hace más daño. Genera mucha preocupación y digamos, recogiendo lo que el doctor Orlando plantea, ya era costumbre que cada vez que sonaba alguna explosión, más se demoraba en explotar que adjudicárselas a las FARC, ¿no? Entonces uno ve cómo aquí ya hay un cambio, digamos, al menos desde la actitud de no de una vez acusar a este agente al margen de la ley de manera inmediata. Pero entonces, si no son ellos, ¿quiénes? La comunidad, la ciudadanía, la gente necesita sentirse tranquila y cómoda, y ante una situación de estas que se está actuando y que haya posibilidad de encontrar las razones. Podrá decir uno, como en los Estados Unidos, generalmente también tiene una política para manejar este tipo de cosas, siempre es un loquito, algún pensionado que no le dieron la pensión, entonces fue y hizo esa vaina. Generalmente eso es lo que ocurre por ejemplo en los Estados Unidos. Cada vez que hay un atentado, una masacre, alguna cosa, siempre es un personaje que estaba díscolo y es dado de baja, y hasta ahí termina todo el problema. Pero yo creo que sí debemos ser muy conscientes que el tema de la seguridad en Colombia sí ha salido de madre. Si es de verdad que no salimos a acusar prontamente a cualquiera, al primero que se nos ocurra, también no tenemos ni idea de dónde viene la violencia, y puede llegar de absolutamente cualquier lado, y cualquier persona puede utilizarlo, porque nuestra gente, nuestros jóvenes se han dedicado a servirle a la guerrilla, a los paramilitares, a las BACRIN, al ejército, a 20.000 cosas. Nuestros seres humanos, nuestra población, nuestra gente, nuestros jóvenes se han dedicado a la guerra,
Y hoy en día uno no sabe quién puede utilizar y por qué propósitos. Entonces, muy complicado que el tema de la seguridad no sea manejado de verdad con una seriedad, sino siempre utilizado como una herramienta política o, digamos, muy folclóricamente y no podamos tener unas respuestas claras. Yo sí hago un llamado y me preocupa que una vez firmado el proceso de paz y todas estas cosas sigan ocurriendo, ya no tenemos a quién acusar y de verdad ahí sí que vamos a sentirnos a la buena de Dios. Yo quiero aprovechar el tema de lo que pasó ayer para hablar de seguridad y de seguridad en las ciudades. Usted que es muy estudioso del tema de seguridad, Pablo, para que nos dé su opinión también. Mire, por estar Colombia inmersa en una negociación, digámoslo, entre partes enfrentadas, casi que ponen un petardo, una bomba o lo que sea, es que el presidente Santos ha descuidado la seguridad, es que el presidente Santos le está entregando el país a los violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo pregunto, ¿y es que Hollande le está entregando Francia al Estado Islámico? ¿Y es que Obama le está entregando ciudades y regiones enteras de Estados Unidos a todos esos locos que van y masacran en las escuelas y en las iglesias, como hace menos de 15 días? Uno de estos mató como a 9 de una iglesia en una zona de Tennessee, en Estados Unidos. Entonces, tampoco hacer esa discusión tan simplista de que es que esto pasa porque estamos negociando con unos bandidos. No, porque es que en Francia pasan cosas, en Estados Unidos pasan cosas, en Gran Bretaña pasan cosas, en España pasan cosas, es decir, en todo el mundo. Y no se podría acusar a los gobernantes de esos otros países de debilidad en su tono político al momento de hablar de seguridad. Pues yo sí creo que, hablo de Cali, ¿no?, que es lo que conozco a fondo. Yo sí creo que el tema de violencia en Cali hay que desvincularlo completamente del proceso de paz. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Obviamente pues la guerrilla tendrá acciones en la ciudad, pero no es la principal causante del problema de violencia. El problema de violencia en Cali viene de las organizaciones criminales, que no nos quede duda de eso. Son las personas que hacen del crimen un negocio, muy rentable además. Especialmente la extorsión y el microtráfico. Vea, usted vaya a cualquier barrio de Cali y hable con cualquier comerciante de Cali. A todos los extorsionan, por igual. Es impresionante. Y ellos no pueden ir a denunciar porque saben que no va a pasar nada y que muy probablemente quien lo extorsiona se va a dar cuenta que lo denunció y el problema va a ser para él. El problema de la seguridad en Cali es una completa desprotección de la ciudadanía. Perdone, Pablo, eso que usted dice es tan importante que en las últimas noticias que se tienen, hay en Bogotá, se está detectando que se supone que hay como 60.000 puestos ambulantes o puestos de comerciantes informales. Por ahí paso hace rato. Es un dato que algún medio entrega. Y se supone que más de 47.000 están vacunados por mafias que cobran desde 2.000 pesos el día por el derecho a estar ahí parado en esa esquina vendiendo tintos o vendiendo CDs o vendiendo cualquier cosa. Y eso mismo está pasando en Cali. La pregunta es, hola, si uno habla con cualquier vecino en un barrio y el vecino dice, no, es que eso, vea, eso está vacunado, eso está vacunado. Todo el mundo sabe, pero la policía no sabe. Sí, no, la policía sabe también. El problema no es de la policía, el problema es de justicia. Y es algo que vamos, siempre que hablamos con la gente y que hablamos en los medios de comunicación, no nos cansamos de decir, el problema de la seguridad en Cali, aparte obviamente del componente social que tiene, que la falta de oportunidades, es de justicia. Es que en los caleños estamos desprotegidos. Mire, según la Corporación Excelencia en la Justicia, más del 80% de las noticias criminales en Colombia no son juzgadas. No son juzgadas. Y no estoy contando ni principio de oportunidad, ni conciliaciones que hace la Fiscalía con los delincuentes, en ese 80%. Eso es demasiado alto. Y eso también es un desincentivo para la policía, porque dicen, ¿para qué voy a coger este bandido si al otro día va a estar libre? Y el problema va a ser para mí después, porque recordemos, los policías se les acaba la jornada laboral y son civiles como usted y como yo, que también están sometidos a los mismos riesgos.
El problema es de justicia y no de los trabajadores judiciales, es de falta de recursos. Cualquiera de nosotros que haya entrado alguna vez a un juzgado se ha dado cuenta de eso, de las condiciones tan precarias en las que tienen que trabajar los trabajadores judiciales. Y las cifras presupuestales nos dan la razón. El municipio de Cali apenas le da 3.800 millones de pesos en ayuda a la justicia. Eso es muy poquito. El gobierno nacional se gasta más plata en publicidad que en la rama judicial. Entonces, ahí es donde uno dice, hombre, ese es el problema de la seguridad en Cali, que cualquiera puede cometer un crimen y no le espera un castigo. Entonces estamos desprotegidos. Aquí el compañero de la mesa, que es liberal, como él dice, a morir, pues yo recuerdo a Luis Carlos Galán, que decía que el problema de seguridad en Colombia no se va a solucionar hasta que las autoridades estén presentes y actuando en todo el territorio nacional. Y las autoridades ni siquiera están presentes en todo Cali, que es una de las principales ciudades de Colombia. Entonces yo creo que ese para mí es el principal problema de seguridad. Algo tendrá que ver con las FARC, pero no es la principal causa, son las organizaciones criminales. Yo creo que el tema de la seguridad hay que desligarlo de un problema ideológico, si es de izquierda, de derecha, de centro. Yo creo que la seguridad es para todos y todos reclamamos la seguridad y no tenemos que ponernos de acuerdo, o sea, buscar que haya presencia de la autoridad. Y obviamente la fuerza represiva en algún momento, como el ejército, la policía, pero también indudablemente con el equipo de justicia. Estoy de acuerdo con Pablo en el sentido que si no hay justicia, si no se judicializa a los criminales, los autores de determinadas acciones delincuenciales, pues no va a pasar absolutamente nada, porque nada hace la policía en capturar y realmente eso no tiene un componente pues de castigo. Y por supuesto para hacer el proceso de que haya una seguridad integral, yo creo que no solamente basta la represión, hay que trabajar el tema de la convivencia, hay que trabajar el tema de la educación, hay que trabajar el tema de los valores y por supuesto el del bienestar. En la medida que no haya bienestar, no haya posibilidades democráticas de participar, de empleo en este país, no va a resolver el problema de la justicia. O sea, yo lo veo de una manera integral, porque si no, va a pasar lo de siempre. Mira, allí veíamos ahora la estamos viendo la imagen, y requisan a los de Ruana, a los pobres, le están buscando las bombas allá, cuando resulta que ahí no están las bombas. Yo creo que las bombas están en otra parte. Y estoy de acuerdo con Pablo, el problema de Cali, digamos, el problema de la inseguridad no es un problema de la guerrilla, es un problema delincuencial, de la delincuencia privada. Y eso hay que combatirlo con inteligencia. O sea, los servicios de inteligencia a veces no funcionan. Y tiene que haber un equipo de justicia importante para ello. O sea, el proceso integral de justicia que debe ser parte de un Estado, de un modelo democrático, para que le garantice a todos los colombianos, y nos garantice, en la medida que nos garantice la seguridad, pero por supuesto en el ciclo que se vaya garantizando las otras cosas que requieren los buenos ciudadanos. Bueno, yo quiero agregarle, digamos, al tema del análisis, que todavía no han salido acusaciones directas, pero sí vemos que estos atentados están causando una conmoción política. Es decir, que independientemente de quién lo haya realizado, sí ha generado una especie de situación política importante, y creo que el golpe más duro es un tema político, que puede estar amarrado a las elecciones locales, que puede estar amarrado al proceso de paz, que puede estar amarrado a una digamos, puja de poderes o posicionar algunas imágenes. Veo con mucha preocupación de que el país se escandaliza si tocan a Bogotá. Eso es un tema que, fue Bogotá, entonces ahí sí ya eso se puso grave. Pero entonces los atentados en las otras regiones del país no cuentan. Y que son a diario. Entonces ahora sí nos vamos a preocupar por eso. Creo que estamos perdiendo el foco, y creo que el objetivo de este programa es generar, digamos, una cultura, una conciencia, poner a la gente a pensar un poquito más. Hace poco estaba almorzando y estaban pasando la noticia de que un policía había herido a bala a un perro, y fue tanta la conmoción en el restaurante, todo el mundo paró a ver, pues, obvio, totalmente aberrante, y hay que censurar y condenar esa acción. Pero cuando pasan en las noticias que matan 10, 15 personas, muertos todos los días, ya no nos paramos de comer, no nos paramos frente al televisor, no nos ofuscamos, no nos indignamos. Yo creo que estamos mal orientados. Y ese tema también de que se toque a Bogotá, no estoy diciendo que porque sea en Bogotá entonces no tengamos que pararle bolas, pero sí sigue habiendo esa
tendencia de que, ya tocó Bogotá, entonces ahora sí hay que pararle bolas al problema de la seguridad. Creo que el efecto, digamos, de estas dos atentados, estas dos bombas de ayer va a tener un efecto político y hay que ver, digamos, el próximo resultado inmediato para ir viendo realmente cuál era el interés de esta Bueno, y yo quiero conectar esto también con las manifestaciones que en estos últimos días se han estado haciendo y que se van a seguir haciendo por parte de los comerciantes organizados, ya no solo de Cali ni de Bogotá, sino de todo el país. Con la famosa ley anticontrabando se ha generado un malestar y una angustia en muchos comerciantes. Y a mí por lo menos me llamó poderosamente la atención que el periódico Occidente, el día de la marcha de hace 15 días de los comerciantes de Cali, editorializó: marchan los contrabandistas, como quien dice que a todos los apedilló. Todo el centro de Cali es contrabandista, según el editorialista del periódico Occidente, y era una marcha multitudinaria. Y las que se vienen, porque están organizando nuevas marchas. ¿Por qué? Porque esto no es un problema simplemente de combatir el contrabando. Si se quiere combatir el contrabando, hay que irse a los puertos de salida y de entrada del país, a los aeropuertos y a los puertos marítimos. Y hay que trabajar con la policía aduanera, porque es por ahí que entra y por allí que sale. Pero cuando llega allí al mercado donde cogen a un señor y le quitan una mercancía de zapatos o de gafas o de yo no sé qué cosa, lo que sigue es que van para los barrios a las tiendas. ¿Por qué? Porque como la ley faculta de que si usted tiene mercancía que se supone que es de contrabando, se le van a llevar todo. Un tendero, ¿a qué hora se va a poner a averiguar si todo lo que está comprando, que no sean abarrotes, porque muchos venden cacharrería, eso tiene procedencia estrictamente legal? Pero no vamos a decir que ese señor es contrabandista, un hombre que ya 30 o 40 años en la esquina de la cuadra en el barrio. Esto es acelerar la inseguridad, a acelerar toda esta explosión social que el país está viviendo, porque parece que los señores de Bogotá, creo que usted es bogotano, Pablo, pero vivió mucho tiempo en Bogotá. Sí, yo estudié en la universidad. Es que a usted le ha gustado vivir en las capitales de los países. Y también vivió en Washington. Sí, señor. Bueno, ¿vio? Es que Está bien, tiene cosmopolita. Claro, el problema es que yo le digo es porque el peligro de las personas... Yo sé que yo tengo cara de rolo, eso sí, yo lo admito. El peligro de las personas como ustedes, y no digo que sea caso suyo, es que cuando han hecho su carrera y su ejercicio profesional desde la ciudad de centro, desde ahí dibujan el país entero y no se dan cuenta de la realidad monda y lironda que hay en la cotidianidad. Es cierto, yo estudié en Bogotá y yo me di cuenta que la realidad que ellos tienen del país es una cosa completamente diferente a lo que, valga la redundancia, realmente es. Vea, con el tema del contrabando, pues, yo sí creo que el problema no es de las personas y no de las leyes. Importar en Colombia es dificilísimo, sacar mercancía también, y no solamente por los aranceles, sino por el trámite tan berraco que hay que hacer. Es lo más dispendioso. Entonces, yo creo que el problema es de leyes, yo creo que el gobierno se está equivocando, los comerciantes formales tienen mucha razón. Es como el problema de Uber y los taxistas. Los comerciantes formales, por así decirlo, dicen, pero si yo cumplo con todos los trámites y todos esos costos, entonces ¿qué? Él sí y yo no, y tienen razón en parte. Pero los pequeños, los sanandresitos y los tenderos dicen, bueno, ¿y yo cómo hago para cumplir con eso si no me alcanza? Yo creo que para mí la solución es el libre mercado. Ahí sí nada que hacer. Yo sí creo firmemente en el libre mercado, y creo que tantas trabas para poder ingresar mercancía en Colombia no tienen ningún sentido. Bueno, a menos de que estén protegiendo ciertas industrias que les caería muy mal la competencia desde el exterior. Pero para mí el problema principal acá es un problema de leyes, no de personas. Y hay que facilitar la entrada y la salida de las mercancías al país.
esto sí. Pero, digamos, para mí fue una sorpresa esa ley anticontrabando. Yo creo que eso no se divulgó, ni se socializó, eso fue ni se discutió. Y simplemente el último día, cuando ya se iba a promulgar, también salieron los sanandresitos a protestar. Yo creo que no sé qué están esperando, si el lobby o no qué cosa, pero ese es un tema que tiene que hablarse abiertamente. Mire, cuando aquí uno sabe y mucha gente dice, no, es que yo voy a San Andresito y le venden cosas que llegan sin impuestos, que llegan pues sin, y las compran más barato. Eso ocurre regularmente. Como el whisky. Miren, ahora es que se está viendo el whisky etiquetado en los centros comerciales, en los almacenes de cadena, pero el whisky todo mundo lo consume, la mayoría sin etiqueta, sin pagar un impuesto. ¿Y cómo llega? Pues llega de contrabando. Entonces yo creo que hay que buscar... Y no lo compran precisamente los más pobres. Y ese es claro, y no lo compran los pobres porque el whisky no, la gente toma chirrinche y los demás, pero aquí, y que también es de contrabando. ¿No? ¿Usted también toma chirrinche? No, yo no tomo chirrinche. Pero el tema del whisky... Eso le hace daño, doctor, cuidado. Sí, claro, el chirrinche hace daño y eso hay que proteger la salud. Entonces, el tema del contrabando yo sí creo que hay que hacerlo un debate abierto. No puede ser de tratar de contrabandistas a personas que llevan 50, 60 años funcionando. Los sanandresitos vienen funcionando. Yo creo que pagan impuestos, porque ahí pagan el predial, pagan la cámara de comer. Bueno, todos esos impuestos son negocios establecidos. Ahora, yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, hay que buscar eso allá en los puertos. ¿Cómo es que ingresa esa mercancía china todo el tiempo? Los que producen calzado aquí salen también a protestar hace algún tiempo porque las telas, las camisas, los zapatos que ya son de contrabando y son súper baratos. ¿Y quién va a producir? Ahora, el tema del libre comercio, como lo decía Anesmí, pues, o sea, falta más información. Porque si no hay información sobre cuáles son los precios competitivos, realmente eso quebraría alguna industria. Yo creo que hay que mirarlo, porque no puede ser, entonces los aranceles se caerían. Mire lo que ocurrió recientemente con Ecuador, el problema que tuvimos con Ecuador sobre el tema aranceles. Entonces hay que mirar, yo creo que falta mayor información, hay que hacer eso, el Congreso de la República no puede legislar a espaldas de la gente. Sacan una ley que nadie conoce, que afecta a un sector importante de la economía y resulta que no sé qué pasaría porque siguen funcionando los sanandresistas y de la misma manera, entonces la ley no sirvió para nada. Entonces, ¿para qué sacar una ley que no tiene ningún sentido, que no se aplica? Y que lo fundamental es atacar el contrabando porque afecta a muchos productores, pero no se combate realmente el contrabando. Entonces yo creo que aquí ese país, como siempre, en construcción muchas cosas que no funcionan porque no hay justicia. Yo recuerdo lo mismo, no hay justicia en sentido integral. Y ese tema sí que es interesante, David, a propósito de que precisamente el 20 de julio, o sea, dentro de muy pocos días, entrará supuestamente en auge pleno la llamada Alianza del Pacífico. Santos estaba en eso, estaban organizando... ¿Y cómo va a funcionar la...? Exactamente, entonces la pregunta que uno hace es, 4 países que abren sus mercados. Libre comercio. Libre comercio, pero aquí en Colombia seguimos teniendo problemas tan graves como este, donde no se sabe dónde comienza el contrabando, por dónde es que entra, por dónde es que sale, cómo es que se irriga. Y la pregunta que uno se hace, ¿y en Chile cómo será que manejan eso? ¿Y en Perú cómo será que lo manejan? ¿Y en México cómo será que lo manejan? Porque, salvo la economía peruana, las otras 2 son más grandes que la nuestra. Doctor Orlando Riascos plantea una cosa bien importante y es algo que no han podido comprender, no hemos podido comprender en Colombia. Es que hay que construir políticas públicas. Las políticas públicas no son cualquier acción de un gobierno, no son cualquier acción de un funcionario público. Las políticas públicas son una construcción, una búsqueda de consensos, una posibilidad de construir de manera conjunta para que cuando sale la norma todos lograron participar, para bien o para mal, y tengan que acogerla por su legitimidad. Pero aquí evidentemente hubo un proceso de ley, un proyecto de ley y una futura ley, que en reunión con uno de los coordinadores ponentes lo dijo: esta ley tiene nombre propio, esta ley es una ley de encargo. ¿De quién? Y una ley por encargo. Y una ley que ha promovido la de contrabando la hizo la ANDI. La ANDI fue la que pidió. ANDI es la que nos ha... Y la pidió Nutresa, con nombre propio. La pidió Nutresa, la pidió Argos. Y las de multinacionales. Fue Fenalco. Fenalco fue la que la redactó. Bueno, pero la ANDI la apoyó y la avaló. Sí. Entonces tenemos los empresarios organizados. El grave problema de que en Colombia se legisla por encargo. No hay verdaderos debates. Yo le hice esa pregunta a Carlos Abraham Jiménez, que fue el ponente de esta ley, y a quien he invitado a este programa. Él me ha prometido que va a venir en estos próximos días,
porque es que lo que pasa es que está estrenando niño, acaba de nacer su bebé, y entonces está como medio encartado. Pero yo le hice la pregunta, bueno, pero ¿usted es congresista para quién? ¿Para los ciudadanos o es congresista para las empresas grandes que están buscando que ustedes, los congresistas, le cierren los grifos? Porque es la pregunta que queda. Entonces vemos, y ahí se evidencia lo que Orlando plantea, eso no fue consultado, no fue socializado, y pues evidentemente cuando salga la norma, su efecto, su aplicabilidad va a ser bastante complicada, Segundo, yo creo que la lucha aquí no debe ser contra el contrabando, sino contra la ilegalidad. Existe una cultura de la ilegalidad. Lamento mucho la manifestación del Diario Occidente, que además es como si fuera de mi casa, esa manifestación, pero la comprendo en algún sentido. No es tachar de contrabandistas, pero sí vemos la gran cantidad de personas que de alguna forma sienten que su actividad productiva se puede ver afectada, digamos, por una ley anticontrabando. Es decir, aceptan y dicen, algo de ilegalidad me toca hacer a mí para poder sobrevivir. Entonces ahí vemos cómo existe un alto nivel de ilegalidad y hay que construir una cultura de la legalidad. Y nuevamente en reunión con el ponente le dijimos, hombre, esto hay que hacerlo más como unas medidas para contrarrestar el contrabando, ¿cierto? Técnico. Hay que hacer una política real de construcción de legalidad. La respuesta fue, no, es que nosotros somos pragmáticos, nosotros no soñamos. Entonces queda uno pensando, si quienes están dirigiendo los destinos de nuestra patria son pragmáticos, no tienen la posibilidad de construir visiones, de construir posibilidades hacia futuro, es muy complicado. Y remato con lo siguiente: hemos sido pragmáticos para construir una cultura de la ilegalidad. Entonces colocamos barreras, permisos, tasas, formatos, controles, que lo que hace es invitar a la gente para que se los salte por otro lado, ¿cierto? Y lo haga. ¿Por qué no somos pragmáticos para construir la cultura de la legalidad? Simplifiquemos, seamos consecuentes con lo que estamos buscando. Yo sí creo que hay que proteger, es decir, la industria china le está costando a la humanidad recursos naturales, a la humanidad personas trabajando con unos salarios bajísimos, trabajando 18, 20 horas al día. Obvio que eso hay que ponerle barreras a esos productos que llegan a costo de nada, a costilla de seres humanos en unas condiciones precarias, a costilla de un medio ambiente deteriorado, de acabar los recursos naturales. A eso hay que ponerle barreras y hay que intervenir ahí, pero se trata de eso, se trata de construir una cultura de la legalidad y que las políticas vayan orientadas verdaderamente a defender y proteger cosas que valgan la pena, no simplemente a colocar talanqueras burocráticas. Yo le quiero un apunte que se sale del tema completamente, pero creo que es importante. El Chelsea acaba de anunciar oficialmente que ya Falcao es de ellos. O sea, ya Falcao la próxima temporada va a jugar en el Chelsea eso Fútbol. Está muy bien. Eso está muy bien. Eso tiene que ver con internacionalización de la economía. A propósito que usted es candidato al Consejo de Cali y que si resulta elegido, a usted le va a tocar con el nuevo alcalde y el nuevo consejo participar en la época en la que la Alianza del Pacífico entra en pleno auge. ¿Por qué? Porque es que a partir del próximo 20 de julio, la Alianza del Pacífico comienza ahora sí a a comercializar productos, bienes y servicios de las 4 economías en un porcentaje del 92%. O sea, el 92% de la economía de los negocios van a estar sin aranceles y un 8% va a hacerlo gradualmente. Nosotros declarativamente hemos escuchado a los alcaldes, al presidente, a los gobernadores, a mucha gente, que Colombia es la capital de la Alianza del Pacífico, que Cali es la capital de la Alianza del Pacífico, pero esa vaina aquí no ve a nadie pensando en qué significa la Alianza del Pacífico, cómo aprovecharla para catapultar a Cali como detonante de región,
frente a ese mar que está allí mirándonos. En la Alianza del Pacífico son 4 los países firmantes. Hay 2 que están haciendo fila, Costa Rica y Panamá, para entrar como plenos. Y España. Y hay 32 observadores, entre ellos España, ¿sí? 32 observadores. O sea, eso puede volverse un bloque muy importante para la economía regional. ¿Qué pretende usted, si es concejal, que Cali, con su nuevo alcalde y su nuevo consejo, le apuesten a esa mirada del Pacífico, Pablo? Bueno, pues primero que todo, a Cali hay que volverla competitiva. Y mientras una empresa en Cali tenga que asumir tantos costos por culpa del gobierno, no va a haber alianza de Pacífico que nos sirva. Le voy a dar un ejemplo. En Cali, según el Banco Mundial, el 71.9% de las ganancias de una empresa se van en impuestos. Solo en impuestos. ¿El 79? 71.9%, según un informe del Banco Mundial. Así es imposible competir contra los mexicanos. Con ese socio tan golotón, es muy difícil. No se puede darle tanto, y eso impacta negativamente la competitividad de nuestras empresas. Una empresa en Cali tiene que hacer 203 trámites al año para pagar impuestos. Se gasta 20 trámites y se gasta 203 horas laborales haciendo vueltas para pagar impuestos. Un mes entero de trabajo pagando impuestos, por Dios. Eso no es competitivo. Tenemos que hacer la ciudad más competitiva. Los servicios públicos, el tema de Cali, qué pena con Guerrero, pero es que la están barrando. El tema en Cali es un tema de mala administración, es un tema que no podemos seguir repitiendo las fórmulas que hemos usado durante 50 años esperando resultados diferentes. Pagamos la energía más cara del país en esta ciudad, el agua se va cada rato. Dígame usted, una heladería, ¿cómo va a funcionar una fábrica sin agua y sin electricidad? Imposible. Las vías. Todo el tema de competitividad es algo que tenemos que trabajar, y eso no solo es del alcalde ni solo es del consejo, es de ambas instituciones. El alcalde no puede bajar impuestos sin el consejo y viceversa. El alcalde no puede reformar las normas de la ciudad sin el consejo. Tenemos que trabajar en conjunto por la competitividad de la ciudad, pero esto es de la mano con los empresarios. Esto es volviendo fácil hacer empresa en Cali. Nosotros tenemos infinidad de propuestas con eso, pero la bandera más importante para nuestros emprendedores, y que es una bandera de esta campaña, que ninguna otra la tiene, es proponer una exoneración por 4 años de todos los impuestos municipales a todas las empresas nuevas que nazcan y se formalicen en la ciudad de Cali. Porque queremos empresas formales, queremos nuevas empresas, queremos más empleo, queremos hacer fácil la construcción de riqueza en esta ciudad. Eso es lo que tiene que apostarle Cali, porque es que mire, José Alberto, al final del día todas las empresas funcionan bajo una misma lógica: columna de ingresos versus columna de egresos. Y si la de egresos es más alta que la de ingresos, toca cerrar. Y el gobierno está haciendo todo lo que está en sus manos para hacer la columna de los egresos más alta, y así no vamos a poder aprovechar la Alianza Pacífico. Bueno, yo diría que la competitividad es un renglón importante, pero yo prefiero, digamos, el desarrollo económico, o sea, que eso involucre a la gente, porque es que no solamente es la ganancia de los empresarios o la ganancia de cierto sector de la población, es la ganancia de todos los colombianos, los caleños en este caso. Yo creo que sí, como usted lo ha dicho, hay que trabajar integralmente el alcalde con el consejo para buscar las normas pues que faciliten ese mayor desarrollo económico, y eso tiene que ir a nivel nacional. El empleo es un tema importantísimo, que el mayor generador de empleo, digamos, es el sector privado, y hay que darle condiciones para que el sector privado pueda ser competitivo, pueda tener, digamos, iniciativa productiva. Esos encuentros económicos, ese tema, digamos, de la región del Pacífico es riesgosa en la medida que no estamos preparados para ese desarrollo económico. Es que, por ejemplo, si no tenemos un puerto como Buenaventura con buenas vías, imposible. Si aquí no hay, digamos, productividad, no hay calidad del obrero, no hay buenos ingresos, yo no sé cómo vamos a entrar con Chile, que Chile es un país, digamos... Pero como Perú sí lo pudo hacer, es que el Callao en Perú era un desastre hace 15 años, y es uno de los puertos más innovadores de América. Sí, de hecho hay un libro que a usted no le gusta, pero que es el libro sobre el cual se basó el otro sendero, el desarrollo del Perú, y sobre ese libro y sobre las tesis de ese libro fue que se reformó el sistema económico de Perú, y hoy Perú es lo que es. José Alberto, yo estuve en Lima, yo he visto
la transformación. La dinamización de la economía peruana, eso es una cosa impresionante. Eso ya no parece un país latinoamericano, sino europeo o norteamericano. Es impresionante cómo se mueve la economía allá. Usted va un miércoles al centro de Lima a las 12 de la noche y está completamente lleno de gente en los almacenes, recorriendo, comprando. La economía peruana, porque tenemos más habitantes que Perú y tenemos ciertas condiciones mejores que Perú, pero Perú dentro de poquito nos pasa y nos deja botados. Entonces, digamos, en el tema de Cali, pues, Cali tiene que ser el epicentro del Pacífico, por supuesto, además que lo es, porque es que las cumbres del Pacífico no se pueden seguir haciendo en Cartagena, ¿no? Como ocurre, que es que o hay que involucrar a Buenaventura. Cali, Buenaventura hay que ser una ciudad-región, que yo creo que es un tema importante para ahora que está el debate, el tema de la alcaldía, cómo integrar esa región del Pacífico con Cali y que el puerto realmente sea un puerto. Es que hoy lo que vemos que es un puerto privatizado, manejado por cierto sector y que no tienen ingresos ni los trabajadores ni la comunidad, un puerto aislado en medio de la miseria. O sea, el desarrollo económico, ahí el crecimiento económico se da para los dueños del puerto y no para la población. Entonces, ¿cómo puede haber desarrollo económico? ¿Cómo va a haber inclusión de donde un puerto, unos cuantas personas se vinculan de la riqueza y el otro sector está inserto en la violencia, en la pobreza? Entonces, yo creo que hay que buscar eso, o sea, la equidad, la inclusión. Eso hace parte también de la competitividad. La competitividad no puede ser solamente las obras, la infraestructura, los negocios, no, es que incluir al ser humano, a la persona en esos negocios. Y eso es lo que no se hace aquí en Colombia, ¿no? Simplemente unas personas se lucran del negocio y los demás terminan en la pobreza absoluta. Yo por lo menos vería con muy buenos ojos que en la Alianza producto de la Alianza del Pacífico, aquí comenzáramos a tener azúcar boliviana, perdón. Boliviana. No, o azúcar brasilera. No, bolivariano ya no produce nada. No, eso ya no producen, sí. Pero sí que tuviéramos... Es cierto. ¿Por qué? Porque hace años, cuando la primera crisis del azúcar, del precio del azúcar en el año 2007, el bulto de azúcar, el saco de azúcar costaba 45.000 pesos. Y de la noche a la mañana pasó a 90.000. Lo conozco porque nosotros ayudamos a un grupo de empresarios del Valle, pequeños empresarios del azúcar, bomboneros y dulceros, porque estaban azarados. El 90% de la materia prima del que hace dulces es el azúcar. Y si de la noche a la mañana usted le sube el 100%, pues lo quebró. Pero lo producimos aquí mismo, ¿no? Claro, y entonces es más costoso pero ojo, que nos traen en ese momento había la posibilidad de traer azúcar de Brasil o de Bolivia. Yo me reuní con el viceministro de Agricultura en ese momento a pedirles que por favor nos ayudaran. Que sí, que les vamos a ayudar. Nunca pudo entrar. Razón, porque Cianza, que es la comercializadora de los azucareros de aquí, cerraba puertas con el ministerio y no dejaban entrar por razones fitosanitarias, o sea, lo que uno llama los pararanceles, ¿sí? Y no uno dice, pero es que si es libre comercio, que sea de verdad. Porque que libre comercio para el chiquito, para el débil, es muy fácil. ¿Y el sector, digamos, cañero del Valle del Cauca no es competitivo? Pues es la pregunta. ¿Y por qué pagamos 3 veces el costo del azúcar aquí nosotros? Ellos son los más competitivos según en términos de producción que tenemos en el país. Yo creo que el término de competitividad que usted tiene en la mente es diferente al mío. Y bueno, yo sí creo que son distintos, absolutamente distintos, porque yo no vinculo la competitividad solamente como un tema de obras, un tema de productividad, hay que involucrar también a la gente. Pero el tema de los cañeros, que es muy interesante por lo que dice José Alberto ahora, es que ellos sí son competitivos, pero son tan competitivos que tienen un monopolio de la producción aquí en el Valle del Cauca. El 90% de la tierra, digamos, se produce en caña, y resulta que tienen los precios más caros. Inclusive hay una acusación del mismo gobierno de que son un cártel de la producción, ¿no? Sí, hay una... Y bueno, eso es lo bonito. Se monopolizan los precios. Eso es lo bonito del libre comercio, José Alberto, que si yo no sé si libre comercio de verdad, esa azúcar boliviana hubiese podido entrar y la gente podría acceder a un producto alimenticio muy importante a un menor costo. Es que sí, es cierto, hay industrias que no se benefician del libre comercio, es verdad, no lo vamos a negar. Toda política tiene afectados y beneficiados. Correcto. Pero también hay que ver el otro lado de la moneda, y es la gente de bajos recursos de este país, que las cosas que tiene que comprar hechas en Colombia son demasiado caras, y de pronto las cosas traídas de otro país, en este caso la azúcar boliviana, le podrían beneficiar mucho. Usted sabe que una diferencia de 1.000 o 2.000 pesos en un producto pueden ser la diferencia entre alimentarse bien o alimentarse mal para una familia promedio colombiana, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar del libre comercio, que la gente necesita mejores precios
para tener mejor calidad de vida. O el tema de la gasolina, por ejemplo, porque ese es un tema difícil. Eso O sea, es muy Venezuela difícil. sí lo produce y Ecuador, que unos son vecinos a unos precios bajísimos, y Colombia, que también es productor de petróleo, ahorita que la gasolina es costosísima comparada con otros países. Entonces, Bueno, en estos minutos que me quedan le voy a dar una vuelta de página a la conversación y no sé qué tan enterados están de lo que está pasando en Ecuador, pero como yo he estado permanentemente siguiéndole la pista a las ejecutorias del gobierno de Correa, ¿sí? La verdad es que en los últimos días las noticias que llegan no son como muy alentadoras y son preocupantes, porque no le están haciendo mítines y marchas únicamente sectores altos organizados porque están en contra de su ley de la herencia o en contra de su ley de los, ¿cómo se llama?, la plusvalía, sino que los propios sindicatos están haciendo marchas. Hoy mismo hay sindicatos haciendo marchas en Quito. Y organizaciones indígenas Y también. organizaciones indígenas. Ahora, ya sabemos nosotros que esos ecuatorianos cuando se ponen bravos de verdad. Y han sacado presidentes como arroz. Los ecuatorianos sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Porque Ecuador, visto desde fuera y por la información que se tiene, hombre, aparentemente ha ganado unos índices de calidad humana en cuanto a bienestar, en cuanto a acceso a productos, en cuanto a acceso a sistemas de bienestar, en cuanto al acceso a sistemas de riego para los indígenas y campesinos, en cuanto a acceso de vivienda, etcétera, que uno diría, por aquí como que es el camino, pero ahora parece que el sol se le está volteando al presidente Rafael Correa. ¿Ustedes qué tienen para opinar sobre el tema? Bueno, eso es lo bonito de la política y de los problemas sociales. Aquel que plantee eso lo arreglamos así. El que diga que tiene la fórmula para arreglar las cosas, pues evidentemente está muy desubicado y no sabe que los problemas sociales jamás van a tener una solución definitiva. Una única solución. Una única solución y definitiva. Siempre saldrán nuevas problemáticas, siempre saldrán nuevos requerimientos, nuevos retos que hay que atenderlo. Ahí está el tema de la reelección y de anquilosarse en el poder. Yo creo que todo tiene su momento. Creo que en Colombia, por ejemplo, Álvaro Uribe cumplió un papel muy importante, que había que hacer, que había que poner mano dura, que ha podido contribuir a que el país vaya avanzando en otras cosas. Creo que era necesario que llegara a otros procesos y por eso es importante. Muy seguramente en Ecuador está ocurriendo eso, sin demeritar y sin desconocer que se hayan hecho cosas muy buenas, también reconociendo que se hayan equivocado en muchas otras. Creo que debe empezar a surgir un proceso de recambio, un proceso de entregar la posta y se empieza a sentir un malestar social debido a que quienes están en el poder pues ya dieron lo que tenían que dar y tienen que ceder el paso. Permítame, le interrumpo solo para agregarle algo a lo que usted dice, que es lo que también le puede estar pasando a Bachelet en Chile. Una primer presidencia muy buena y una segunda que está llena de problemas. Claro, de corrupción. Muy seguramente todas y en las... Brasil. Y en Brasil también. Digamos, las continuidades en los gobiernos son muy complicadas. Lo veíamos incluso en la monarquía, ¿no? En España, con el régimen de Franco, y cómo el rey Juan Carlos logró devolverle volver a que la monarquía volviera a España, porque pues su papá estaba muy reacio. Bueno, yo creo que evidentemente la democracia va exigiendo eso, y creo que es un proceso apenas natural. No podemos quedarnos contentos con que nos hayan dado algo bueno en algún momento y ya se solucionaron todos los problemas, entonces nos quedamos perennemente en esa situación, y creo que es lo que se puede estar dando y me parece sano. Yo creo que lo de Ecuador es, digamos, es significativo el avance que ha tenido a nivel de carreteras, a nivel de bienestar de la población. Distritos de riego. Uno ve, digamos, que Ecuador no era ese país rural que uno veía, sino un país, digamos, ya con cierta dimensión. Pero también hay que mirarlo en otros lados, el tema de los medios de comunicación. Ha habido una censura del presidente de los medios de comunicación para fortalecer su proyecto político. Entonces, ese desgaste, como lo dice David, yo comparto con él, seguramente es el tema de la reelección, estar demasiado tiempo y que no hay el recambio democrático que se requiere. No conozco a profundidad
el tema de Ecuador, pero sí he visto los síntomas económicos, pero también he visto la insatisfacción de ciertos sectores de la oposición cuando hay censura a los mismos periodistas de una manera grave, ¿no? Yo creo que es que inclusive le quitan el periódico, lo meten a la cárcel, y eso es un tema que la democracia hay que cuestionar, porque si hay un régimen totalitario, el bienestar no vale la pena si no hay democracia. Sí, mire, la democracia es la mejor institución que puede existir para el pueblo, porque cuando un gobernante se tiene que someter a la ley y no está por encima de la ley, la gente sabe que sus derechos están protegidos, porque sabe que van a haber unas leyes que son una garantía para su vida, para su propiedad, para su patrimonio, para su libertad, para su bienestar. Las leyes que tienen el poder, el gobierno de las leyes, son la mayor garantía para el bienestar de la gente. Vuelvo y cito a Luis Carlos Galán, que decía: mientras los derechos de la oposición no estén asegurados, la democracia no va a ser sino una mentira en Colombia. Y lo mismo pasa en Ecuador en este momento. Los derechos de la oposición y el control al poder por parte de las leyes se acabó hace mucho tiempo. Cuando un ciudadano ve que su gobernante se puede reelegir las veces que quiere, así la Constitución lo prohíba, y ese gobernante transforme la Constitución, la gente sabe que sus derechos no están protegidos. Y la única manera de que las personas sepan que van a tener protegida su vida, su patrimonio, su libertad, es a través de unas leyes incorruptibles que son respetadas por el gobierno, sin importar quién sea. Nadie puede negar los avances de infraestructura del señor Rafael Correa, pero el tema es que la democracia es más importante que cualquier carretera. Cuando uno no sabe que sus derechos están protegidos, entonces uno no está a gusto con la situación con la que está viviendo. Entonces el tema en Ecuador es muy grave. Persecución a la oposición, censura a los periódicos, confiscaciones al patrimonio de la gente. Esa ley contra los testamentos es un atentado contra el patrimonio de la gente, porque pues, uno verá quién le deja las cosas. Y el argumento principal con el que están peleando las personas que están en contra de esa ley es que dicen: ¿cómo así que yo no le puedo dejar la herencia a mi familia para dejársela a esos vagos del gobierno? Porque es que la plata que no va para la familia... La estatización no favorece realmente... No porque sean vagos, no, el gobierno hay gente buena y gente mala, es que el gobierno no fue el que trabajó esas cosas, y la gente que las trabajó es la que merece disfrutarlas, o dárselas al que quiera, y si se la quiere dejar a sus hijos, pues bueno, pero es un tema que va más allá del testamento, es un tema de que los derechos de la gente no están protegidos cuando el poder es absoluto. Y eso es lo que está pasando en Ecuador. Muy bien. Hay un problema muy grave que es el estímulo, digamos, a la acumulación de capital. Entonces, básicamente es atentar contra la posibilidad de acumulación de capital, y eso genera un desestímulo a la producción. Bueno, pero ese es otro tema. Ya tendremos oportunidad de venir aquí a hablar de él en otra oportunidad. Antes de cerrar, solo quiero dejar la pregunta: ¿y qué va a pasar con Corredori? Con el cerebro de Inverbolsa. Él acaba de salir después de un año de estar en celda resort, porque no está en una celda de 2x2, en celda resort. Y más aún va a salir por Ecuador. Usted acaba de decir: cuando el ciudadano sienta que su gobernante no está por encima de la ley, siente sus derechos asegurados. Yo diría, cuando los ciudadanos sintamos que todos, sin excepción, estamos obligados a estar por debajo de la ley y que se nos aplique con el mismo rasero la ley, estamos con la certeza de que tenemos seguridad. José Alberto, yo te diría que esta sociedad tiene que poner de verdad a prueba su moralidad. Este personaje, con toda seguridad, lo vas a ver en el Gun Club o en el Nogal o en estos clubes, bienvenido con todos sus amigos y todas sus ¿Cómo cosas. te fue en y este no año, va a haber profesor? sanción social. Correcto. Pero no la va a 15 haber. días, porque los 15 días siguientes sale el país, téngalo por seguro. Y Bueno, lo va entonces, a ver en Italia. Ese no se queda acá. Entonces, que la justicia no funcione, pero que la sociedad rechace, censure, condene. Pero nuestra también, doble moral, yo por lo menos el día que... el salido de barrio popular que se hace alcalde y que es alcaldesa, eso es un bandido y un pillo. Pero estos señores seguirán siendo señores. Se le aplica el famoso dicho racista de que
cuando va un señor o señora de tez blanca trotando en pantaloneta o en chores y con zapatillas, es que va trotando, está haciendo ejercicio. Pero cuando va una señora o un señor negros trotando, es que han robado. Esa es la ironía de esta sociedad maniquea, hipócrita y de doble moral. Al que cometa el error, que le apliquen la ley, pero ojalá que los corridori fueran a pagar su año o sus 5 años de cárcel en el patio número 7 de la cárcel de Villahermosa, a ver si aprenden a dejar de ser tan manilargos. Buenos días. Mi papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero.